Una de las complejidades en esa pregunta es que la evolución demográfica de América Latina es diferente dependiendo de qué región y de qué parte hablamos. Pero yo me voy a centrar primero en los dos desafíos más importantes que yo creo que enfrenta la región que podemos considerar que se encuentra en un periodo de transición demográfica madura o casi terminada. ¿Sí? Esto incluye a los países de Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil, México y algunos otros. Para estos países, el principal desafío que se viene es lo que llamamos el proceso de envejecimiento, que no debe entenderse simplemente como el incremento de la población adulta mayor, debe entenderse como una modificación de la estructura de edades. ¿Sí? Esto es una disminución del número de activos respecto a la población dependiente. ¿Sí? Típicamente lo que llamamos ventana de oportunidades demográficas se produce cuando hay una caída de la fecundidad, por lo cual disminuye el número de niños en la sociedad y todavía no hay un incremento de la población adulta mayor. Esa ventana de oportunidades demográficas, en donde hay muchos activos en relación a los dependientes, se está cerrando en los próximos 10 años en varios países de América Latina y se va a cerrar en los próximos 20 en los siguientes. ¿Sí? Esto implica una modificación de la tasa de dependencia combinada y esto implica básicamente un tema de sustentabilidad en materia de bienestar para el que debemos prepararnos desde ya. Dicho en forma simple, si lo pensamos como una curva de generación de consumo y una curva de generación de ingresos. La gente produce ingresos en las edades típicamente activas y consume a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, tenemos una situación deficitaria en la infancia y en el adulto mayor, que produce menos ingresos que los que consumen. ¿Sí? Lo que hacen las sociedades es redistribuir desde la parte superavitaria, gente que produce más ingresos que los que consume, hacia infancia y adulto mayor. Lo hace a través del Estado y lo hace a través de la familia. ¿Sí? ¿Cómo definamos nuestros modelos de prestaciones para este periodo que viene? Va a determinar fuertemente dos temas: la sustentabilidad en materia de productividad de nuestras economías y, en segundo lugar, el combate a la desigualdad. ¿Sí? ¿Por qué? En la medida en que el número de niños desciende, si no invertimos adecuadamente en ellos, que van a ser las generaciones futuras, vamos a tener un aumento de la productividad muy modesto o moderado. Sobre todo en las sociedades más desiguales del mundo, y América Latina lo es, en donde el incremento de la productividad va a venir por un incremento de la productividad promedio de los sectores más pobres. ¿Sí? Entonces, si no invertimos adecuadamente en infancia, se nos termina el bono demográfico, se nos termina la ventana de oportunidades demográficas y tenemos no solo menos activos, sino menos activos productivos. ¿Sí? Y lo segundo tiene que ver con la sustentabilidad de los compromisos intertemporales que asumimos en materia de bienestar del adulto mayor. ¿Qué modelo de protección social nos vamos a plantear? ¿Un modelo que subsidia las altas jubilaciones o un modelo que protege en forma básica a todos? Bueno, en sociedades que fueron altamente desiguales y en donde había una segmentación entre formalidad e informalidad, si nos vamos a un modelo contributivo formal, estratificado y a subsidiar ese modelo, vamos a redistribuir poco al final de la vida, ¿sí? En vez de redistribuir mucho al inicio de la vida. Entonces allí hay una primera clave fundamental. Y la segunda, me parece, tiene que ver con las transformaciones de tipo familiar que se vienen produciendo. Y en esto lo fundamental son los nuevos tipos de familia y la incorporación de la mujer al mercado laboral. Y allí de nuevo hay un conjunto de desafíos grandes con respecto al sistema de protección social. Entonces, si por un lado tenemos que, primer desafío, balancear el gasto social y orientarlo inteligentemente para la inversión en temprana infancia y en juventud, proteger a los adultos mayores que van a crecer, pero hacerlo de una forma que sea económicamente sustentable y no estratificada. Por el otro lado, tenemos que enfrentar las transformaciones familiares y de la incorporación de la mujer al mercado laboral. Y para ello, el desafío es el desarrollo del sistema de cuidados. ¿Sí? Cuando decimos desarrollo del sistema de cuidados, es una transformación más general. En verdad, la tensión que se genera entre la demanda de trabajo no remunerado y de trabajo remunerado de la mujer, porque básicamente lo sostiene la mujer el trabajo no remunerado, se incorpora al mercado laboral pero sigue trabajando en forma no remunerada en el hogar, se puede solucionar de 3 o 4 maneras. O bien hombres y mujeres redistribuyen las cargas en los hogares y entonces redistribuyen la carga del trabajo no remunerado, o bien compran en el mercado servicios que les permiten entonces salir e insertarse más plenamente en el mercado laboral, o bien el Estado, ¿sí?, colectiviza parte de los cuidados
que se prestan en forma privada, ¿sí? Y hay cuartos elementos que tienen que ver con flexibilización y compatibilización de trabajo remunerado y no remunerado, que incluye la flexibilidad horaria, las licencias parentales, familiares y maternales y paternales, etc. Esa es la otra gran transformación que se requiere. Ordenar nuestro sistema de transferencias monetarias hacia infancia y hacia adultos mayores de tal manera de aprovechar lo que nos queda del bono demográfico, y por el otro lado modificar nuestra matriz de protección social en una lógica mucho más de cuidados, ¿sí? Que redefine y potencia la incorporación de la mujer al mercado laboral y nos permite aprovechar también lo que nos queda del bono demográfico, porque si pensamos en la curva que yo señalaba, la curva de generación de ingresos, ¿sí? Que entre los 20 y los 60 años la gente genera más ingresos que consumo, bueno, eso es cierto sobre todo para los hombres. No lo es tanto para las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas mujeres se están cargando con trabajo no remunerado. En el fondo es pasar de una sociedad que produce servicios y bienes en forma preindustrial en el hogar a una sociedad que empieza a producir bienes y servicios, una parte importante de esos bienes y servicios que son de cuidado, en forma postindustrial de servicios, ¿sí? A partir de un Estado que ayuda a construir los mercados y ayuda a generar los servicios gratuitos, ¿sí? Para esta incorporación de la mujer. En ese sentido, el otro elemento positivo que surgiría de una economía de cuidados y de un sistema de cuidados universal, de acceso para todos los sectores, es que la incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido muy estratificada. Se han incorporado las mujeres más educadas, se han incorporado mucho menos las menos educadas, por razones simples. No pueden comprar en el mercado servicios, tienen más fecundidad, ¿sí? Y en general las pautas patriarcales están más todavía articuladas fuertemente en las familias de menor nivel educativo que de mayor nivel educativo. Entonces, por estos elementos tenemos que esta gran transformación epocal que es la incorporación de la mujer al mercado laboral se produce en forma estratificada, con lo cual el combate a la desigualdad se resiente, ¿sí? Y ato los dos cabos entonces: invertir adecuadamente en infancia para pensar el problema de la transformación demográfica futuro, es también invertir en que las mujeres tengan autonomía económica, porque eso incrementa notoriamente las posibilidades de bienestar de los niños. Si ustedes se fijan, en el último tiempo América Latina disminuye mucho la pobreza, pero la torna más feminizada y más infantilizada. Para enfrentar esos dos desafíos se precisan estas dos transformaciones que yo estaba indicando. Otras transformaciones a las que no me voy a referir, pero que son muy importantes, son las migratorias, ¿sí? Y eso requiere de otra discusión, tanto en lo que es la migración internacional o entre países, como lo que es todavía un proceso de migración campo-ciudad y sobre todo un proceso de migración intraurbana, con proceso de segregación. Allí hay otros dispositivos, pero bueno, son para otra historia. Bueno, mucho de ello ya lo señalé cuando ataba un poco lo de las transformaciones demográficas. Básicamente, si uno piensa el gasto social de los países latinoamericanos maduros en su transición demográfica y los que están madurando su transición demográfica, se ubica entre el 40 y el 70% del gasto total del Estado. El grueso de lo que gasta el Estado y de lo que va a gastar el Estado va a ser gasto social, entendido por gasto social: gasto en pensiones y jubilaciones, en otras transferencias monetarias, gasto en salud y gasto en educación, más gasto en vivienda y algunas otras cosas. Por lo tanto, está claro que para pensar la fiscalidad futura hay que pensar qué vamos a hacer con el gasto social. Y en la medida en que vamos a envejecer, sabemos que hay dos demandas que van a surgir fuertes. Una con respecto al sistema de pensiones y jubilaciones, la otra con respecto al sistema de salud, ¿sí? ¿Qué sistema de salud y qué sistema de jubilaciones y pensiones montamos? Es tal vez la discusión que, si no la damos adecuadamente, nos compromete en el futuro para hacer las cosas que yo señalaba que tenemos que hacer en materia de inversión temprana en infancia. A ver, me detengo un poquito más en esto. Dicho conceptualmente y dicho en una forma que tal vez no es la más agradable, en una sociedad altamente desigual y segmentada, el modelo contributivo para salud y para seguridad social, a mi juicio, no es el adecuado. ¿Por qué? Y esto es más feo de decir aún. En definitiva, lo que tenemos que hacer es garantizar un piso básico de protección en pensiones y en salud y privatizar los riesgos de los sectores medios, altos y altos, ¿sí? Es decir, allí el Estado no tiene que participar. O si participa simplemente ayudando a regular, pero no subsidia eso. Eso depende de
los vínculos que con mercado o con sistemas verticales de solidaridad, de cobertura en salud, de cobertura en pensiones, hayan generado los sectores medios, altos y altos. América Latina no tiene el lujo, ¿sí? Y no puede darse el lujo de subsidiar la tasa de reemplazo de un salario de 3.000 o de 4.000 dólares. No puede hacerlo. Ni puede subsidiar la tecnología de alta complejidad para los sectores medios, altos y altos, ¿sí? Entonces, allí hay decisiones muy complejas a hacer, ¿sí? Y estas decisiones implican la construcción de un modelo de universalismo básico, a mi juicio, para tercera edad, ¿sí? Que va a ser mucho más igualitario. Va a incorporar protecciones donde hoy no las hay para el 40-50% de la población que hoy no tiene protecciones adecuadas, pero va a disminuir la protección de los sectores medios, altos y altos, ¿sí? Entonces, este es un desafío fiscal sustantivo. Por ejemplo, voy a indexar todo el sistema de jubilaciones y pensiones por el índice medio de salario, así como está hoy estratificado, sin generarle techos, sin modificar las tasas de reemplazo. Si hago eso, me como todo mi margen fiscal en el proceso de envejecimiento estratificado que voy a tener, ¿sí? Si modifico esos parámetros, entonces voy a tener margen fiscal para infancia y adolescencia y para modificar la matriz de protección social hacia mujer y autonomía económica de la mujer. Si no, voy a tener serios problemas. Entonces, fiscalmente, esa es una primera gran decisión que hay que empezar a tomar. Los países las están tomando, pero tal vez no con estos parámetros tan claros y teniendo claro que este es el desafío intertemporal que se viene. Por otra parte, hay que esperar que nuestra fiscalidad mejore nuestra capacidad de recaudación tributaria, pero mejore además nuestra productividad y por lo tanto la torta de la cual sacamos un porcentaje luego para utilizar en gasto social. Pero eso va a suceder si invertimos adecuadamente en infancia y en adolescencia en este momento y si logramos activar el capital humano que hoy está dormido respecto al trabajo remunerado, que es sobre todo mujer. Bueno, de Europa hay elementos positivos y negativos, es decir, hay lecciones a aprender y lecciones a evitar, digamos, o si se quiere, prácticas a evitar. Mi impresión es que cuando uno mira, Europa no es una, y Europa tiene diferentes modelos. Lo planteaba ayer en el seminario, lo planteo nuevamente aquí. A mi juicio, el modelo que mejor ha solucionado el problema de transición demográfica y transformación familiar e incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido el modelo escandinavo, ¿sí? Ese modelo yo creo que tiene muchas cosas para ofrecernos, no es que uno las vaya a copiar, pero entender cuál es la naturaleza de las herramientas que usaron, por qué las usaron, con qué características. Yo insistía en esto, cuando uno mira estos países, uno ve la mejor performance en materia de pobreza infantil, es decir, la más baja de la OECD y además menor que la de la población general, es decir, los niños en proporción son menos pobres que la población general, ¿sí? Además de ser los menos pobres de toda la OCDE. Tasas de participación femeninas en el empleo, de participación y de empleo femeninos cercanas a la de los hombres, 2, 3, 4 puntos de diferencia, ¿sí? Y niveles de fecundidad que se sostienen en el entorno de lo que llamamos la tasa de reemplazo, que es 2 hijos por mujer, 2,06, 2,08 por mujer, ¿sí? Un poco por debajo de la tasa de reemplazo, pero allí, ¿sí? Comparemos eso con el mundo mediterráneo, esto es con España, Grecia, Italia. La mayor pobreza infantil de los países de la OECD, ¿sí? Las menores tasas de participación femenina y a la vez las menores tasas de fecundidad. Es peculiar, ¿no? Mujeres que se insertan menos en el mercado de trabajo y a la vez tienen menos hijos, 1,3, 1,4, 1,5, ¿sí? Contra 2 en Suecia o en Finlandia. Y tasas de participación de empleo de 60 en las mujeres españolas contra 80 en las mujeres finlandesas, noruegas o suecas. Hay países que solucionaron el trade-off entre fecundidad y empleo de una cierta manera y lo hicieron invirtiendo fuertemente en mujer y en infancia. Para eso reformaron sus sistemas de pensiones y de salud, ¿sí? Entonces me parece que Europa tiene para enseñarnos en la comparación muchos elementos y creo que hay que mirar con cuidado, digamos. Esto es una versión, si se quiere, simplificada, digamos, de los modelos. Algunos de los instrumentos que intentaron usar España o Italia recientemente en materia de reforma de sus sistemas de pensiones y en materia de reforma de sanidad y de inversión de cuidados o de inversión en cuidados y en infancia también son interesantes, pero a mi juicio se hacen dentro de una economía política y dentro de una realidad fiscal que ya era muy apretada, mientras que los escandinavos empezaron mucho antes. Nosotros estamos parecidos a los mediterráneos hace 20 años, tenemos que decidir a quiénes nos queremos parecer y ahí hay instrumentos, de nuevo, licencias, flexibilidad, sistema de cuidados, escuelas de tiempo completo,
Estas son las herramientas.